Me voy a limitar unas breves palabras porque no es cuestión de robar tiempo al conferenciante. Y a quien yo no conozco personalmente, encantado de estar aquí. Perdón. Decía que no conozco a Guillermo personalmente, así que, pero no obstante, Guillermo es una personalidad muy conocida en Asturias. Solo por si se da el caso de que alguien ignora su trayectoria, pues dos pinceladas vienen al caso. Guillermo Rendueles es de profesión psiquiatra y pero ha sido también un escritor no político, pero sí intenso. Y en ambas facetas se ha caracterizado por tener una perspectiva muy crítica, en este caso a la psiquiatría, y después, en este otro caso, destaca sobre todo su compromiso político, marcadamente de izquierdas. Él se forma en Gijón, de hecho, recibe clases de José Luis García Rúa y se licencia en medicina en Salamanca, se doctora después en Sevilla, en Salamanca en el 71, en Sevilla en el 80, y desde el 80 él se implica profesionalmente como médico residente en diversos hospitales, no solamente en la práctica psiquiátrica, sino también la crítica o la metacrítica, si queremos, de la psiquiatría. Es conocido el choque que hubo a raíz de querer implementar, digamos, principios de antipsiquiatría en el hospital de Oviedo, ¿no?, a finales del franquismo, y que es un tema que sigue siendo relevante por lo que la causa, ¿no?, fundamental por la que entonces ellos luchaban. Y desde entonces, pues bueno, ha mantenido esa perspectiva crítica y una perspectiva de compromiso político muy acentuada. ¿No? Entre sus obras destaca un libro bien conocido, el manuscrito encontrado en Cienfuegos, que del año 1989, que trata la historia clínica de Aurora Rodríguez, quien va a hablar hoy, y en la que, bueno, entre otras cosas, defiende, digamos, la ineficacia y la injusticia, por decirlo así, de la contención, del encerramiento y del aprisionamiento de los recluidos en residencias. Es un tema que sigue siendo necesario plantear y hacer público, ¿no? Es decir, las víctimas necesitan que su voz se oiga en una razón, y a veces que se oiga por encima de la de sus familias, ¿no? Cuando estas familias, digamos, mayoritariamente, ¿no?, optan por prácticas, digamos, que van en contra del interés objetivo de esos enfermos que están en minoría en este sentido, ¿no? Y eso es una lucha que es real, es una reivindicación real y es un problema real a día de hoy. Bien, entre sus libros, por supuesto, podemos citar uno más, ha escrito sobre las esquizofrenias, sobre la neurosis, ha escrito también libros de compromiso sobre las falsas promesas incumplidas, ¿no?, un sector de la izquierda que se llevó por delante a los mejores, como decía así, incluso fluctuó. Bien, entonces este es el perfil del autor y los brochazos. Y el título de su ponencia es La psiquiatrización de la ética, de Aurora Rodríguez a la DS. Y sin más, pues muchas gracias. Y bueno, la sala no se presta mucho a los coloquios, pero espero que tengamos más un coloquio que una larga charla. Primero habría que justificar el interés de por qué a mí me ha interesado, a ver si compartimos intereses, porque todo esto de las charlas siempre es un poco de citas ciegas, ¿no? A lo mejor lo que me interesa a ustedes les. ¿Por qué me interesó a mí ese proceso de psiquiatrización de la ética?
Bueno, pues tiene dos fuentes. Una teórica que en el breve espacio de una biografía de la mía pasé de ver una conducta determinada por el deber, ¿no? Que pasaba de aquellas cosas que contaban los curas, ¿no? De caballero cristiano que iba a la batalla y iba vomitando y cagándose de miedo y le decía a su cuerpo: tiembla, carroña, tiembla, que verás la que te espera, la que te voy a dar. A cantar aquello de que había que ir a las barricadas, aunque las negras tormentas de la historia nos condenasen al dolor. ¿No? Las barricadas es un himno así del movimiento libertario que afirma eso, el deber, aunque nos espere el dolor y la muerte, pues a las barricadas nos llama el deber. Pasé de ese mundo en el que me eduqué a ese mundo donde, por decirlo con palabras de Lipovetsky, hay un crepúsculo absoluto del deber. No ya del deber ese de los curas, ese amor o muerto lanzada, buena lanzada, sino de ese otro mundo, del mundo del deber, ¿no? El mundo kantiano, aquel mundo kantiano que prescribía deberes para uno mismo, deberes para la familia, deberes para los demás. Todo ese mundo, esa descripción que hace Lipovetsky, a mí me parece absolutamente real, ¿no? Hoy a cualquier joven que se le diga, bueno, eso de tienes un deber para ti mismo. Kant decía aquello que ponernos afeites, ponernos cosméticas ya es un pecado contra uno mismo, un pecado contra la humanidad que hay en uno. O toda la crítica al suicidio, los deberes para los demás, ¿no? Los deberes para, pues de eso, tratar a los otros como si fuesen, ¿no? No como objetos. Todos esos deberes, no digamos los deberes de la familia, ¿no? Ese contraste de Giddens, ¿no? Estaré contigo mientras el afecto nos una, ¿no? Esa especie de democracia emocional que choca con las viejas promesas, ¿no? Estaré contigo, te pondré pañales si te da una demencia. La familia únicamente hoy es una prótesis de lo individual, ¿no? Al final intentaré hablar un poco de los deberes para con los viejos, ¿no? A propósito de la pandemia, ¿no? Que me parece escandaloso y que reedita un poco el escándalo que yo sentí ante los manicomios y que me llevó a militar, como decía el compañero, en antipsiquiatría, ¿no? Todo ese mundo que describe Lipovetsky como el final del deber, que no se sustituye tampoco por una sociedad libertaria, tampoco vivimos en el cinismo, ni en el nihilismo, ni en nada de eso, sino una especie de los deberes, pero que no causen dolor, de los deberes suaves, ¿no? Tenemos deberes con la etología, tenemos deberes con los demás, breves deberes, pero de alguna forma esa noción, ¿no? de deber duro, de que pase lo que pase, desde la intimidad estaré contigo cuando envejezcas, te cuidaré. No ser un vago, ¿no? Todo vago, decía Rousseau, es atenta contra la ciudadanía. Esos deberes ciudadanos desaparecen y no digamos ya los deberes, como decía antes, con la clase obrera, con la razón utópica, ¿no? Hoy eso se traduce de alguna forma, por ejemplo, en el voluntariado. Hasta ahí llegamos, ¿no? En los deberes del voluntariado. Es un foco de interés que, bueno, no necesitaríamos mucho tiempo para hacerlo, pero que a mí me causó una cierta conmoción biográfica. El otro tema que tiene que ver con eso es la sustitución, que por eso da título a la charla, la sustitución de esos deberes por el psicologismo, ¿no? Los buenos, los mejores en esta sociedad, por ejemplo, los que se van como voluntarios a un país en guerra. Un amigo mío, Alberto Fernández Liria, fue presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Le hirieron en uno de esos países horribles con una herida de bala. 2 de sus compañeros murieron. Esa vida, que antiguamente sería una vida ejemplar, una vida para contarla y decir, mira, soy así, imitarme, ser tan buenos como yo. Pues en lugar de ponerse como ejemplo y decir, bueno, yo sentía como un deber esa necesidad de ayudar a los demás, cuando le formulo yo a Alberto esa admiración, me dice, no, si yo gané más que di en ese discurso blando que, por ejemplo, Elena Béjar desarrolla en el mal samaritano,
también ha sido un cambio radical, ¿no? No hay vidas ejemplares. Alberto no es mejor que yo según esa brújula moral que habría que contar. E incluso una conducta tan heroica como esa, en lugar de justificarla en términos éticos, lo justifica en términos psicológicos. Gano más con el voluntariado. Estos pobres me dan más a mí, ¿no? El emotivismo ha liquidado hasta esos niveles que el propio autodiscurso, la propia autonarración de la vida se nos cuela con esos términos que Elena Bejar llama el mal samaritano, porque de alguna forma no son capaces de ponerse como buenos, no son capaces de alguna forma de estar ahí. Otra fuente que es muy personal, es muy teórica, ¿no? Es un seminario con Castilla del Pino sobre un texto de Ortega y Gasset sobre qué son las valorativas, que Castilla del Pino liquida radicalmente, se opone. Ortega, como sois filósofos, una gran mayoría, a lo mejor podéis contribuir, pero fue un seminario interesante, ¿no? Ortega dice que los valores son algo objetivo, una especie de figura geométrica, que Carlos Castilla desarrolla unas técnicas de análisis de un test, unas láminas del TAT, en el que cuando aparecen valorativas es un sesgo cognitivo desde el que analizar un poco las fobias, las desatenciones específicas, los procesos disociativos, ¿no? Las tres fuentes teóricas, de todas formas, que ya digo, serían el crepúsculo del deber, el mal samaritano y el paso, ¿no?, de las valorativas, de las valorativas a esa noción de proyección, que enlaza también con ese otro discurso bastante psicoanalítico, ¿no? Hasta que no se haga una cura psicoanalítica del superyo, hasta que no se disuelvan los tótem y tabús heredados un poco del discurso paterno, no es posible la ilustración. La ilustración necesita de alguna forma de una depuración del sujeto, porque si no, ese discurso superyoico nos va a hundir en un proceso de culpa, en un proceso lejano, ¿no? El imperativo categórico ahora de esos modelos psicoanalíticos es lo que dice Zizek: gozad, gozad, malditos, ¿no? La única cosa que parece que es pecado es el no gozar bastante, ¿no? Y eso cubre desde la psicología los grandes modelos psicofarmacológicos. Casi toda la investigación ahora de antidepresivos se hace con fármacos derivados de drogas, como la ketamina, por ejemplo, la última moda del tratamiento del suicidio, ¿no? Entonces, de alguna forma, esos tres intereses teóricos, ya os digo, si me permitís tutearlo, que incidieron en mi propia biografía. Pero yo, si hay que clasificarme entre eso que dice Ayer, entre pontífices y artesanos, soy artesano. Yo veo enfermos todos los días, todavía hoy, 3, 4, y los he visto toda mi vida. Entonces, lo que me incitó a tratar este tema de la psiquiatrización de la ética fue lo que pasaba en la clínica. Cuando trabajaba en el centro de salud mental, pero ahora que solo trabajo en la privada, empezaron a aparecer por la consulta objetos psiquiátricos no identificados que tenían que ver continuamente con dilemas morales que se pasaban que venían a consultarlos, ¿no? Venían, por ejemplo, un socio que decía que se acostaba con varias aspirantes, le habían cogido en un gran almacén, seleccionaba personal en un gran almacén y se acostaba con varias de las aspirantes prometiéndoles el puesto, y que lo hacía por salud mental, que cuando se acostaba con aquellas, que llegaba a casa y que no reñía con la mujer ni pegaba patadas a los hijos, ¿no? Que entonces que le diese un papel que estaba bien a aquellas actividades, ¿no? Pacientes, por ejemplo, ciegos que veían que no daban premios y le deprimía como un trabajo, ¿no? Es decir, conductas que de alguna forma debían ser valoradas en el campo de la ética, del trabajo, en otros campos, de alguna forma se psiquiatrizaban, se iban al psiquiatra pidiendo ayuda en ese sentido. Si el proceso fue así muy invasivo y convocó una multitud de gente a los centros de salud mental, cuando empezó el multiculturalismo, aquello ya fue la debacle.
3 brevísimas historias. Como yo soy artesano, me sé de historias clínicas, no de grandes teorías. Les puede dar, son breves, porque si no me voy a enrollar demasiado, pero les puede dar idea de qué tipo de conductas y qué tipo de dilemas morales se esconden en una consulta en un simple centro de salud mental. Qué problemas, me voy a saltar porque son largas, luego en el coloquio si queréis las volvemos a comentar. Una es una chica que llamo Yasmín, es una adolescente de 14 años, natural de Fez. Vive desde hace 10 años, cuando yo la veo, en Asturias, en compañía de sus padres y 3 hermanos varones, donde ha seguido pautas de escolaridad normales. Acude a consulta derivada desde neurología, donde ha sido atendida por crisis convulsiva sin base orgánica. Los padres que acompañan a Yasmín no entienden la estructura de la entrevista. Creen venir para realizar nuevas pruebas físicas más complicadas que el electroencefalograma que le han hecho. Tras hablar con la familia, insisto en conversar a solas con la adolescente, lo que genera gran desconfianza y negativa paterna. Tras cierto forcejeo, sus progenitores consienten en que Yasmín hable conmigo y relate una historia de dificultades en el proceso de autonomía. La familia, por miedo a que se contagie del puterío del barrio, lo dice ella, no la dejan salir en todo el día. Sus hermanos actúan de vigías en el colegio, su madre de confidente en casa sobre la intimidad y su padre como gran amenazador. A pesar de ello, Yasmín es una joven con grandes apetencias de libertad y se las ha arreglado para mantener amistades mixtas y con la complicidad de maestros o vecinos crear una red relacional de cartas, citas, llamadas por teléfono, una vida así muy adolescente. La familia combate eso a sangre y fuego y cuando yo les planteo una cierta autonomía de apoyo frente a su familia, Yasmín, tratan de interrumpir las entrevistas. De todas formas hay 2, porque yo insisto con la trabajadora social que si no voy a dar parte al juez, y son bastante tensas, en las que no hay forma de pactar nada. Es muy complicada la historia, pero al final en las siguientes vacaciones llevan a Yasmín a Marruecos y se queda con la abuela, no aparece por Gijón de ninguna manera, ¿no? Conflicto cultural evidente donde para sus padres de alguna forma el puterío del barrio es incompatible con la autonomía de Yasmín, con mi postura de apoyar a Yasmín, y hay un conflicto de valores que no tiene demasiado que ver con lo psicológico ni con lo psiquiátrico, y las crisis convulsivas de Yasmín sería lo único, ¿no?, a explicar como un proceso de conversión. Otra historia de esos conflictos de valores a los que se llega, porque en teoría los psiquiatras, los psicólogos, tendríamos que hacer intervenciones, recordáis, libres de valores. Somos agentes neutros, somos agentes de alguna forma que, como cuando yo voy al urólogo, que no le pregunto si es del Opus Dei o de votados, ¿no? En teoría para nosotros sería igual. Yo puedo ir a una consulta de psiquiatría mañana y siendo pues eso del Opus Dei encontrarme con un psicólogo, un psiquiatra libertario con el cual el choque de valores no va a ser explícito, que es lo importante ahí. El otro de esas historias es un chico, un joven de 21 años, derivado por su médico de cabecera con diagnóstico de trastorno de personalidad impulsiva. Pertenece a una familia de testigos de Jehová, muy firmes en sus convicciones, y que lo que me plantean continuamente es si lo de JR, que llamo a ese chico, es un problema orgánico, en cuyo caso le van a apoyar no solo ellos, sino toda la comunidad, o si es una cosa psicológica, en cuyo caso le van a expulsar absolutamente de la comunidad. Y una comunidad de testigos de Jehová significaba romper con todo, La familia trabajaba en un grupo que también pertenecía a ese grupo, con lo cual me plantean un dilema difícil: mentir, decirle que los trastornos de conducta, JR roba, gasta con el teléfono erótico miles de euros, son trastornos claramente impulsivos, y plantean ese dilema cultural: ¿es del cerebro o es de la moral, ¿no? La historia es complicada, acaba mal, como casi todas las historias psiquiátricas, acaban expulsando
expulsándole de su comunidad, y acaba en Villabona, en la cárcel. El tercer caso también es otro caso que llega al centro de salud mental desde una cultura propia. Es un gitano que viene impulsado por no se lo leo porque es largo, se lo trato de resumir, por la trabajadora social con la que están muy ligados porque les proporciona una paguina que dice la familia, que les viene muy bien. Casi todas esas familias tienen algún tipo de ayuda, pero ha notado, dice en la primera entrevista, que su mujer se prostituye para sacar algo de dinero para dar de comer a los hijos a los que quiere mucho, ¿no? Las pruebas que cuenta son claramente ideas paranoides, ¿no? Dice que huele no sé cómo la mujer, que un perro que tienen se excita cuando llega la mujer, y que a pesar de que la trabajadora social le dice todo lo contrario, que la vigila, que va a tomar medidas violentas, que él sabe cómo resolver eso, que o yo curo a su mujer de esa tendencia a la prostitución o que él va a tomar medidas. De nuevo hay ahí un conflicto, ¿no?, cultural. En su cultura lo normal, bueno, y hay un choque con su esposa también. Cuando digo a su esposa que voy a dar parte al juez para que que está en grave riesgo por lo que tiene, la mujer dice que se pone de rodillas: no de usted parte, doctor, que yo sé cómo tratarlo, que esto es cuando le coge el duende. El duende en esa cultura es algo literal, no es lo que entendemos por el duende flamenco, sino es un duende, algo que te posee. Tengo yo esa duda, ese choque cultural, en la siguiente entrevista con el siguiente enfermo es en Villabona, porque le ha dado unos martillazos a la mujer que libra de casualidad de una agresión más grave. Cuando le veo en Villabona, todavía Antonio, que es el nombre de ese varón de etnia gitana, no conseguimos que sepa que está allí por haberle pegado esos martillazos a su mujer. Tenía muchos motivos para estar en Villabona, porque trapicheaba con María, robaba habitualmente. Entonces dice: no, tú me estás engañando, yo con la mujer hice lo que debía, estaré aquí por otra cosa, tú me quieres sacar. De alguna forma el choque cultural estaba ahí, ¿no? Yo trataba de configurar como algo psiquiátrico un evidente trastorno celotípico, un delirio paranoide, y en cambio en su cultura era inasumible, ¿no? Claro, mi interés un poco partía de ahí, ¿no? Ese discurso teórico previo que os comentaba, pero sobre todo ese aluvión de casos que desde el seleccionador de personal del Corte Inglés al gitano Antonio llegaban a salud mental con unos dilemas completamente, que debían ser enmarcados en otro campo. Para explicármelo tengo que pegar un salto largo a un lugar donde, a mi juicio, la genealogía de ese proceso comienza, o es espectacular, que es en la corte del profesor Weber. Max Weber vive en Heidelberg. Resumo un artículo que publiqué en Norte que se llama Liberal, Libertario, Libertino, Max Weber contra Otto Gross. Me parece que ahí empieza un poco ese proceso de psiquiatrización de la ética, y como tiene un testigo que amplifica, que es Jasper, ¿no? Jasper es uno de los asistentes a esa corte de Max Weber. Heidelberg, que es donde está la corte de Max Weber, es el centro del mundo intelectual y lo continúa siendo hasta ahora, ¿no? Hay un dicho en sociología que quien logra la interpretación correcta de Max Weber es el dueño de la academia, y cuando algún político, por ejemplo Felipe González, que hablaba con una amiga de él antes, quiso pegar aquel viraje a la derecha, inmediatamente el autor de referencia es Max Weber, ¿no? Los políticos los hay de las convicciones y de las consecuencias. Max Weber entonces totaliza por Heidelberg, van pasando todos los grandes genios de la época, y uno de esos está, por ejemplo, Lucas, ¿no?, que luego va a ser ministro de Cultura y el gran teórico del marxismo, es uno de los que atiende, por cierto, Jasper, ¿no?, una relación extrañísima, y está bastante enloquecido, pero por allí pasa todo el mundo. Entonces, uno de los que pasa
y que causa un terremoto es precisamente Otto Gross, ¿no? Otto Gross representa la extrema izquierda freudiana, ese poco psicoanálisis silvestre, y llega allí como, yo creo que lo más parecido son esos ángeles de Pasolini que llegan a una familia, a un poblado y se follan a todo lo que se mueve por allí. Y lo describe muy bien Marian Weber en la drogas también, aparte de actividad sexual, aquel mundo plácido. Tenéis que imaginaros Heidelberg, ¿no? Una gran casa que es la de Max Weber, que es muy rico, sobre el río. Marian Weber que da jamón y borgoña mientras el marido imparte clases de sociología y de ética. A ese mundo llega Otto Gross. Marian es bastante discreta, pero mirad lo que dice. De fuera llegaban corrientes de vida radicalmente diferentes. Jóvenes románticos que buscaban una ley individual o negaban toda ley, dejando que solo el sentimiento rigiese sus vidas. Otra cita: las fuerzas de la disolución recibieron nuevas armas intelectuales de las teorías socialistas sobre el matrimonio, pero sobre todo del psiquiatra Sigmund Freud. Un joven psiquiatra con la magia de un cerebro y un corazón brillante es Otto Gross. Sacaban conclusiones. El valor del erotismo como intensificador de la vida es tan grande que debe mantenerse libre de leyes. La sexualidad debe practicarse con varias personas a la vez, fuera de toda limitación matrimonial. Los celos son un sentimiento ruin y la limitación monogámica reprime el impulso natural y pone en peligro la salud emocional. El amor libre salvará el mundo. Continúa Marian. Weber profundizó las enseñanzas de Freud, comprendió su importancia, pero también rompió cualquier acuerdo con el que comprometía los valores más altos de la vida. Otto Gross, entre alguna de sus conquistas, que fue la de la mejor amiga de Marian y el amor secreto de Joffre. Bueno, hay otras descripciones de aquel mundo. Hay una novela de Laures que está muy bien, que se llama Mr. Moon, que se ve un poco cómo era aquel mundo de aparentemente, pues eso, kantiano, del mundo del deber, y donde llega un psicoanalista que produce eso que dice Marian. Hay un texto de Weber en el que Otto Gross pretende publicar en la revista de sociología, la revista que dirige Max Weber, y que le devuelven, no se lo publica, y le hace esa primera crítica que a mí me parece fundamental a la psicologización de la ética. Jasper la toma literalmente. Jasper siempre admiró a Max Weber, dijo que era el Darwin de nuestro siglo, que era la mejor inteligencia, hasta su muerte le consideró el faro de su vida. Pero son unas citas, yo creo que un poquitín largas, importantes. Dice Max Weber en su diario: estoy devolviendo la copia del ensayo del Dr. Gross con la sugerencia de que no se publique. Las teorías del Dr. Freud, con las que estoy ahora familiarizadas, pueden tener cierto interés, pero en lugar de una obra especializada y científica, la que Otto Gross y otros partidarios de Freud nos envían, vemos que se entregan a unas especulaciones metafísicas y, lo que es peor, a una cuestión disparatada. Podemos formar con eso una Weltanschauung práctica, una ética sí, que según la terminología del Dr. Gross es demasiado cobarde para reconocer ante sí misma que su ideal debería ser la persona orgullosa de sus nervios, frívola pero saludable. Una ética que puede desacreditar algunas normas, probando que su observancia no es beneficiosa a nuestros queridos nervios, ¿no? Sería la crítica fundamental. Si por los nervios, esto que decía este paciente mío, ¿no? Si una ética se basa en que algo... va a poner el ejemplo de la cobardía, Max Weber. Si ser cobarde es bueno para mis nervios, ¿debo ser cobarde? ¿No debo ir a la batalla?
Dice, si como tal la represión es el mal absoluto, supuestamente porque conduce a una falsedad interna, pero sobre todo porque desde el punto de vista de un especialista en higiene nerviosa implica el peligro de histeria, de fobias, de compulsiones, ¿debería rechazarle? Entonces, esta ética nerviosa, se refiere a una ética psicológica o psiquiátrica, tendría que llevar este mensaje a los hombres que luchan por la libertad. Corred, pues de otra manera reprimiréis vuestros impulsos y os puede invadir una risa floja. Dicho en términos menos técnicos, sed cobardes en el sentido convencional y al huir abreocionar vuestros sentimientos de cobardía para que no vayáis a ser cobardes en el sentido neurológico. En otras palabras, el Dr. Cross se me considera capaz de ser tan injusto que pregunta antes de actuar como creo que le debo a mi dignidad humana. ¿Cuánto cuesta, no? ¿Cuánto cuesta en términos de esfuerzo o nervios? Bueno, sigue así, es bastante larga y ya digo, la importancia en la transmisión al pensamiento psiquiátrico es que inmediatamente Jasper recoge esa crítica y en toda la obra jasperiana hay una especie de fobia evidente hacia el psicoanalismo, hacia una cita de Jasper dice así: el hombre que hace un dios de su psique por haber perdido a Dios y al mundo se encuentra en la nada de un egocentrismo que le impide cualquier autoesclarecimiento, ¿no? La crítica jasperiana, un poco el uso de drogas también que propaga, tampoco deja indiferente a Jasper. Dice, quien pretenda ahuyentar las angustias existenciales con drogas o tranquilizantes se impedirá madurar y se adentrará en una servidumbre voluntaria muy superior del que busca la confesión y la guía espiritual del papismo. Los papistas eran muy mal recibidos en Heidegger y por el propio Jasper. Pero un poco me parece a mí importante ese episodio, que no impide luego, lo digo por la categoría moral del propio Max Weber, no le impide a Max Weber ser el abogado defensor de la mujer de Otto Gross. Viven en una comuna muy interesante en el Mont Verità, en uno de los lagos italianos. Cuando le tratan de arrebatar a sus hijos, Max Weber, que ha puesto tibio a Otto Gross, es el abogado defensor frente al suegro de Otto Gross. Caballero liberal frente a los libertarios, que es como titulaba yo ese artículo. Los dilemas están ahí planteados, pero un poco la siguiente reflexión que a mí me lleva a decir, ¿y esto en la práctica es así? ¿Es verdad en esa época misma? Los enfermos de Freud en concreto, que sería la siguiente reflexión que quería hacer con vosotros, ¿mejoran moralmente? O no mejoran la cura psicoanalítica que se está produciendo. Quizá Otto Gross, el argumento sería, Otto Gross es esa pseudoizquierda freudiana, porque luego la izquierda freudiana le va a criticar, ¿no? Marcuse va a acusarle de ser eso, la de sublimación represiva, que no tenía nada que ver con el primitivo proyecto. Pero en concreto, como yo soy artesano, no me interesan los rollos teóricos demasiado, sino quería ver en la práctica qué pasa con la ética, con la moralidad de los pacientes que trata Freud. De nuevo tengo que ir con brocha gorda porque en 20 minutos que nos quedan no da demasiado. 3 enfermos de Freud pueden de alguna forma ejemplificar eso que pasa, ¿no? La primera es Anna O, la primera paciente de Freud, ¿no? Anna O sufre, llamaríamos un trastorno disociativo, recordáis, es la enferma que trata por primera vez con Breuer. Tiene segundos estados en los que habla otro idioma, se comporta como una niña, hace una profunda transferencia con Breuer, cree estar embarazada con él, y con la abreación, Freud dice que es la inventora del psicoanálisis, porque contando sus sueños fuera de las crisis, parece que mejora y que se cura cuando interrumpen la cura. ¿Qué ocurre con la biografía de Anna O? Bueno, Anna O es Berta von Breyer, que cuando la dejan Freud y su amigo Breuer no se cura, empeora radicalmente, se hace adicta a la morfina,
va por varios hospitales psiquiátricos, bueno, clínicas de lujo de la época. Y parece una enferma con un muy mal pronóstico. Pero cambia radicalmente cuando sufre efectivamente una gran transformación moral. Ana O, Berta, se transforma en la primera asistente social y en una militante del feminismo de la época y del movimiento sionista, ¿no? Empieza a defender a las chicas que venían del este para prostituirlas, crea una especie de refugio, tutela a esas chicas, las defiende frente al antisionismo que prospera en Alemania y se convierte en alguien al que su ciudad le celebra con un sello, la primera mujer que defendió, ¿no? Y el sionismo también la considera una de las personas de gran mérito, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahí durante el psicoanálisis? Ese protopsicoanálisis, ese psicoanálisis que de alguna forma están inventando Sigmund Freud en esa época. En Ana O no se produce ningún aclaramiento moral y tampoco mejora psicológicamente, ¿no? Y en cambio, en ese momento, ¿no?, en que se transforma, ¿no?, deja de estar de alguna forma enlazada a esa historia familiar, eso que llama Freud su novela familiar del neurótico, que es el término que emplea Freud, y de alguna forma asume esos otros valores, ¿no? Asume los valores. Le preguntan, cuando es famosa ya como literatura psicoanalítica, la pone tibia, dice que siempre que eso fue una protesta masculina, que precisamente porque Freud era muy mal psicoanalista en esa época, no fue capaz de interpretar bien las transferencias. Pero cuando le preguntan a Berta, ¿qué opina del psicoanálisis?, dice, yo no lo recomendaría a ninguna de mis internadas. Es algo parecido a la confesión católica y depende mucho de la persona. No hay una técnica que forma que de ahí vemos las dos cosas, una cura psicológica frente a una transformación moral. El otro, son tres historias las que quería comentarles. El otro es el más famoso de los casos psicoanalíticos, el más estudiado, un paciente que se estudia desde los 20 años hasta que se muere, que es Sergio, el hombre de los lobos, ¿no? Sergio, que escribió una autobiografía, se dice el enfermo más querido por Sigmund Freud y seguramente fue verdad. Psicoanaliza Sigmund Freud, psicoanaliza luego Berta Bengen, Ruth Benedict, no recuerdo muy bien el nombre. Tiene 3 psicoanálisis y luego es seguido durante toda su vida y protegido por el movimiento psicoanalítico, ¿no? En su segundo psicoanálisis, Freud le describe como una persona, es muy rico, hasta que la revolución soviética le quita los dineros, y Freud le describe como una persona de alta moralidad. En su segundo psicoanálisis, que empeora después de tener, hoy le dedicaríamos en esa primera época, en el primer psicoanálisis con Sigmund Freud, de trastorno obsesivo, cuando Freud lo describe como una persona de una altísima moralidad. Su segunda recaída, cuando ya no está Freud en Viena, es con un trastorno cercano a lo paranoide. Tiene un delirio paranoide contra un otorrino que le ha practicado una mala intervención. Pero su segundo psicoanalista nos da una clave moral. Dice, es un free rider, un gorrón. Ha fingido que no tiene dinero, por ejemplo, para que Freud haga una colecta. Es uno de los primeros pacientes que en lugar de pagar a su psicoanalista recibe dinero de él. Y ha heredado unas joyas que no tendría por qué depender. Y le empiezan a describir en su segundo psicoanálisis como una persona deshonesta en ese sentido. Psicoanálisis que le ha mejorado, evidentemente. El primer psicoanálisis con Freud ha tenido un éxito clínico grande. Le ha transformado en una persona, por ejemplo, que gorronea, y algunos comentarios. Luego en su autobiografía, su mujer Teresa se suicida porque es de etnia judía, no se lo había contado a él, y uno de los comentarios que hace es vomitivo. ¿Qué nos importa a ti y a mí que está empezando la SOAS
cuando tú no eres judío. Era judía y se suicida. Y continuamente, tanto su autobiografía como los seguimientos plantean un poco eso, como que el psicoanálisis le echa a una persona que saca ventaja con sus síntomas, ¿no? Por ejemplo, vende sus dibujos, era muy mal acuarelista, pero vende por una fortuna un dibujo sobre el sueño que interpreta Freud toda su historia, unos lobos subidos a un olmo. En plena persecución de los judíos en Viena, consigue un pasaporte que iba destinado a salvar a algún judío de allí, de los Estados Unidos, para practicar un psicoanálisis. Es decir, que moralmente de nuevo nos encontramos con que algo ha pasado durante el psicoanálisis. A lo mejor es que psicoanalistas siempre lo dicen que es que que ha aprendido a cuidar de sí, ¿no? Que con todas esas estrategias, que efectivamente así es, pero que ha aprendido a cuidar de... Tercer caso y último de esas enfermas que vio Freud es el más escandaloso, el que más escándalo creó en el psicoanálisis. El caso lo llama Freud Dora y lo reinterpreta muchos años después Musayev. Musayev es una de esas historias muy periodísticas. Es un psicoanalista de la costa de California, californiano, genio ya desde pequeño, doctor en sánscrito y psicoanalista que la Asociación Internacional de Psicoanálisis designa para abrir el cajón que conservan a Freud y donde están los papeles de Freud. Es un escándalo absoluto porque la conclusión de Musayev es un libro que se llama Contraterapia. Cualquier terapia, según Musayev, es un acto de dependencia que no conviene, pero sobre todo llega a la conclusión de que aquella transformación que había hecho Freud cuando confiesa en las cartas, mis enfermas me engañan, no hay tal trauma, sino que es el deseo de que hubiese pasado, e inventa el Edipo, que Freud sabía que esos traumas eran reales, que no eran, que lo de la novela familiar que él designa que es. Y el caso Dora es el caso que le da Musayev más carnaza para hacer esa crítica contra Freud, ¿no? Dora es una chica de 16 años, 15-16 años cuando empieza a ver a Freud, que no tienen demasiado interés en el psicoanálisis, que llega al psicoanálisis porque su padre, que es íntimo amigo de Freud y suministra dinero para las publicaciones, le pide a Freud y medio la obliga a ella que le trate. Está metida en una historia familiar de encuernamiento múltiple. El padre de Dora tiene relaciones con la mujer del señor K y Dora acusa al señor K, en la terminología freudiana, de que la ha besado una vez y que en otra le ha hecho proposiciones sexuales a lo largo de un paseo y exige a su padre que rompa con los K en función de esa... Freud pasa olímpicamente de todo ese proceso y trata de interpretar las transferencias de Dora con su padre, con la que la cuida, la señorita de compañía. Son todos muy ricos esas historias clínicas. Y se interrumpe el psicoanálisis porque Dora deja de ir cuando Freud, según Freud, no interpreta bien un sueño, una transferencia. Por el humo se sabe dónde está el fuego, pero según Musayev, porque Dora se da cuenta de que es un cómplice de su padre, que está colaborando en esa, que alguien que necesitaba, dice Musayev, esclarecimiento y apoyo moral frente a toda aquella, todos aquellos enredos amorosos, se encuentra con alguien que le interpreta que qué sintió cuando la besaban, que a lo mejor no son tan claros sus sentimientos de repulsión, ¿no? 3 casos entonces importantes de Freud que parecen confirmar, ¿no?, ese modelo, ¿no?, que Max Weber hacía.
Ahora, vamos, el psicoanálisis evita esos problemas seleccionando. Bueno, no tiene demasiado que ver la cura analítica actual, pero de alguna forma sí no tiene porque selecciona. Los pacientes tienen que no tener unos plenos, una moralidad intachable, pero de alguna forma el dilema moral sigue ahí hasta el punto que cualquier psicoanálisis debe empezar por una declaración de ideología, ¿no? Feministas de los años 40 en Estados Unidos, descubrieron que muchos de sus psicoanalistas pretendían que volviesen al matrimonio, que su ideología era que normalizar era volver al matrimonio. Y desde entonces dice, oiga, ¿usted qué piensa de la familia? Y parece que esos procesos de alguna forma se dialogan y se hacen previamente. Ese dilema, Otto Gross, pero también el propio Freud, están liándola, ¿no? Están liando lo terapéutico con lo moral, pero se puede decir, bueno, pues eso son una escuela con muy poca influencia en la clínica. ¿Qué pasa con otras escuelas? Sería la siguiente pregunta, ¿no? La terapia racional emotiva, las terapias sistémicas mejoran la moral de sus pacientes. Les he traído unas citas para comprobar eso. Ellis, fundador, como saben, de la terapia racional emotiva, en un artículo muy famoso que se llama La psicoterapia y la valía del ser humano, dice lo siguiente. La valía es un término que no tiene sentido cuando se refiere al ser humano, al que no se puede calificar de bueno o malo. Si los terapeutas pueden enseñar a las personas a dejar solas sus conceptos de ego y a no tener ninguna autoimagen, entonces pueden ayudar a los hombres a estar menos perturbados emocionalmente. Esa es la esencia, la autoaceptación. El individuo se acepta con independencia que se comporte o no de forma inteligente, correcta, competente o que los demás lo acepten, respeten o amen, ¿no? Especie de disparate, ¿no? De que hay que aceptarnos, ¿no? Sea como sea, tal como sean los demás, lo continúa, ¿no? Una de esas ideas que hay que combatir en esos cuadernillos que los terapeutas racionales emotivos proponen a sus pacientes es literalmente esa idea, la idea de debo qué, no tengo qué, debo qué, es bueno. En la práctica clínica eso sigue pasando y seguirá pasando mañana y pasado. Dicen que una de las ideas más perturbadoras que producen ese sufrimiento depresivo es la idea de que algunas personas son malvadas e infames y deben ser culpabilizadas y castigadas por su maldad. Dicha idea viene de la antigua doctrina teológica del libre albedrío, la cual presupone que cada persona tiene la libertad de actuar correcta erróneamente. Es lógico afirmar que alguien ha actuado erróneamente y hay que inducirle a que no lo repita. Pero es un non sequitur donde ha actuado de forma errónea y no debe tener ninguna repercusión moral. Concluye en otro de sus artículos, al contrario que Voltaire, desde el punto de vista de la salud, si Dios existiera, sería necesario desinventarlo, ¿no? Se podría continuar con citas de ese tipo y la práctica clínica, hay un caso de un delincuente en prisión al que trata en Razón y Emoción uno de los terapeutas que le demuestra eso, no hay que culpabilizarse de nada, lo que pasa es que tus conductas te conducen a la cárcel, son las consecuencias lo que hay que, pero no hay que buscar ninguna competencia moral. En el texto más expresivo de esa doctrina es el de los sistémicos, ¿no? Hay un libro de Halley que es un prodigio que se llama Las técnicas de poder de Jesucristo, donde nada menos se compara una especie de emulación de Nietzsche con el sermón de la montaña y con la parábola del buen samaritano. Y donde dice que Jesucristo es el inventor, dice, os lo leo porque es tan vomitiva que no... Jesús fue un individuo que ideó por sí solo la estrategia de una organización que derrocó al Imperio Romano y que conservó un poder absoluto sobre el populacho, atención a lo del populacho del mundo occidental, durante cientos de años. Nunca nadie alcanzó semejante hazaña hasta que surgieron los líderes del comunismo para comprender a los actuales revolucionarios mesiánicos, cita a todos en una mezcolanza Trotsky con Castro.
Tras un análisis con esos prodigios históricos, Halley se limita a fomentar la importancia adquirida, a lamentar, la importancia adquirida por los pobres. En este siglo es imposible olvidarse de los pobres porque existen hombres que dedican sus vidas a sublevarlos y a organizarlos. Su estrategia fundamental no surge espontáneamente, sino que fue creada por un hombre de Galilea. Al ofrecer la otra mejilla, dice Halley, se produce esa alianza de los que fracasan frente a los fuertes. Es una idea muy nietzscheana, pero que de alguna forma llama la táctica del vencido, ¿no? La táctica del vencido imposibilita, ¿no?, que las curas sistémicas casi siempre analizan esas coaliciones de poder en las familias, esos subsistemas, ¿no? Entonces dice que una de esas tácticas, una de las más patológicas que se da en la familia, pero que ha inventado Jesús de Galilea, es precisamente esa, la de los vencidos, ¿no? La de ofrecer la otra mejilla, que desarman, ¿no?, ante eso. Y de alguna forma, pues es larguísimo la crítica sistémica, pero de alguna forma, si se fían de mí, también describen esas técnicas que de alguna forma lo moral queda completamente al margen del discurso de la curación. La curación se produce cuando esos subsistemas familiares se reequilibran, cuando se introduce una paradoja pragmática que de alguna forma rompe esos viejos equilibrios del poder. Es una especie de pensamiento nietzscheano de baja categoría. Tenemos entonces que no es solo el psicoanálisis, sino que todas las escuelas de psicoterapia están de alguna forma en guerra con los discursos morales. Tengo que ir ahora con la brocha a toda velocidad para intentar acabar y que se puedan ir a tomar el aperitivo. La lucha fundamental, de todas formas, de ese proceso que os decía al principio de invasión de la ética por la psicología y por la psicoterapia, no se produce ni en la academia ni en las clínicas de psicoterapia, sino, a mi juicio, se produce en los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia, a partir de 1920, 1930 en España. En España es interesante estudiarlo porque se produce muy tardíamente. Hay lo que se llama la campaña forense. La campaña forense son una serie de libros, cuántos locos están presos, cuántos criminales locos juegan con esa paradoja y dan una serie de casos de esquizofrénicos que han sido ejecutados a garrote vil. Y entonces parece que los psiquiatras de la época tienen que intervenir para ilustrar a la justicia, que una justicia sin psiquiatría, con una justicia medieval, dicen esos psiquiatras progresistas, son casi todos de izquierda. El caso paradigmático de esa época es el que da título y que yo estudié hace un cuarto de siglo, nada menos, que es el de Aurora Rodríguez, en el que por primera vez un juicio se transforma en una sesión clínica. Y todos los juicios, la tesis un poquitín de este apartado sería que en posmodernidad los juicios son mitad juicios penalistas y mitad sesiones clínicas de psiquiatras y psicólogos, ¿no? El caso de Aurora, que mata a su hija Hildegard, que es la niña prodigio de la izquierda española de la época, la protofeminista, se transforma literalmente en una sesión clínica en la que intervienen por el lado del fiscal un psiquiatra que luego va a sonar mucho, Vallejo Nájera, que tiene un trastorno de personalidad y unas ideas sobrevaloradas en torno a la eugenesia, pero que es plenamente imputable. Por el lado de la defensa de Aurora Rodríguez intervienen también varios psiquiatras de la izquierda y un psiquiatra gijonés que va a ser un poco el modelo en Gijón, que es el padre de Margarita Salas, el doctor José Salas, que por primera vez ofrece un test de Rorschach como instrumento jurídico en el que muestra un poco eso, que Aurora concatena unas respuestas en el Rorschach con otras, unas respuestas claramente paranoides. Juicio se salda con la culpabilidad de Aurora,
es un juicio conjurado, el jurado no tarda ni 2 horas en condenar a Aurora a 23 años de cárcel como autora del... No se discute si mató a su hija, Aurora siempre defendió que la había matado, aunque sugiere que hay un pacto suicida entre ellas que no queda claro. Pero es la primera vez en España que ocurre eso, y sobre todo la continuación del juicio es lo que me parece a mí que marca la posmodernidad del caso de Aurora. Aurora la condenan a la cárcel, pero en la cárcel es insoportable. Empieza a hacer manifiestos contra las funcionarias, araña a otras presas y se psiquiatriza de nuevo a Aurora. Se le dice, bueno, se la condenó a la locura, pero en la cárcel parece que no, que no es su sitio no está en la cárcel. Intervienen los psiquiatras y desplazan a Aurora al manicomio de Cienpozuelos, donde le hacen el favor de que siga casi 40 y pico años, porque hasta que no se cure no puede salir, y cuando ha cumplido los 22 y manda una carta para que la liberen, le dicen que está psiquiatrizada, que no hay, que ya no es una rea de 20 años de cárcel, sino una loca que hasta que no se cure no sale del manicomio de Cienpozuelos. Eso me parece un poco que es la gran penetración de lo psiquiátrico y lo psicológico. A partir de esas intervenciones en la justicia, la psicología y la psiquiatría se expande por todos los caminos, ¿no? Ya no son solo los locos los que son imputables o inimputables. La inimputabilidad es un horror que lo que significa es que de alguna forma no perteneces al género humano. Si no eres imputable y has hecho cualquier cosa, pues es como si te hubiese caído una madera, ¿no?, de este techo. No había ninguna inintencionalidad. Pero lo que se extiende por todo el mundo judicial son las conductas atenuantes, cuánto de loco, cuánto de criminal, cuánto de ladrón tiene esta persona, y sobre todo, más allá de los juicios penales, esa judicialización empieza a penetrar todos los campos sociales, ¿no? Por ejemplo, en el mismo manicomio que está Aurora, en Cienpozuelos, hay una unidad que se llama de patronatas. Patronatas son las pupilas del Patronato de Protección a la Mujer, que es una institución dentro de una cosa que había en cada provincia, en cada gobierno civil de las provincias franquistas, que era un comité de moralidad que medía cuántos arrimaban en los bailes las chicas, cuántos prostíbulos había, si en los cines había actividad erótica, y que de alguna forma aceptaba vigilar a las chicas en riesgo de malaria moral, o que ellas mismas eran un riesgo. Iban a colegios de las adoratrices, que en general tenían éxito, todavía se reúnen, ahora en Navidades, tenían éxito en convertir a aquellas chicas. La mayoría llegaban porque sus familias decían, no puedo más con ellas, por más palizas que le doy, sigue llegando a las 11 de la noche, la he visto con el novio en el portal. La mayoría de esa intervención del Patronato de Protección a la Mujer tenían éxito, pero las incorregibles acababan en el manicomio de Cienpozuelos, las patronatas, ¿no? Esa penetración de lo psiquiátrico en el control de las mujeres, pero también en la tutela de los niños golfos, ¿no? Tribunal Tutelar de Menores también hacía una gestión de la infancia, pero también penetraba en el mundo del trabajo, ¿no?, en el mundo de los tribunales laborales, con cuánto sufrimiento psíquico se puede trabajar. Prácticamente desde los tribunales penetró a todo el ámbito de la vida cotidiana. Ahí los papeles se invirtieron y les había traído otra historia que no voy a leer porque no, me enrollo demasiado y no hay tiempo, en el que ocurre lo contrario. Si antes un poco íbamos a los tribunales, a campaña forense, ahora hay sentencias. Les traía una sentencia de un adolescente a que el juez condena a 16 sesiones de psicoterapia en un centro de salud mental, ¿no? Es decir, hay tal alianza entre jueces, psicólogos y eso, que ya veo que miras el reloj, hay que ir acabando. Ah, bueno. Es al revés, no me estás diciendo que también. Muy bien.
Pues muchas gracias por la atención. Entonces, un poco es una historia muy tétrica, porque dice, la sentencia dice: fallo que debo declarar y declaro a fulanito hechos que se dicen probado que constituyen un delito contra la libertad sexual ya definido, imponiéndole por ello la medida de tratamiento ambulatorio de carácter psicoterapéutico y semanal durante un periodo de 2 años. O sea que el compañero del centro de salud mental que tuvo que cargar con aquel adolescente bastante maligno, que se lamentaba en los cafés de que un juez de alguna forma había devuelto la pelota, ¿no? Si nos metimos en los tribunales, en ese proceso de vigilar y castigar que cuenta Foucault, de alguna forma ahora formábamos ya un gremio, ¿no? Donde los jueces condenan a terapia y donde el aparato carcelario se apoya también completamente en el aparato psicológico. Cambio de grado, salidas con libertad condicional, peligrosidad, no peligrosidad, son de alguna forma conceptos que se fabrican, que se generan en esa especie de matrimonio a tres de jueces, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, ¿no? De alguna forma, ahí me parece que hemos llegado a ese proceso de penetración de la ética que decía al principio. Por terminar un poco con algo más actual que a lo mejor les puede interesar más, me parecía que analizado también con brocha muy gorda qué ha pasado durante la pandemia, ¿no? que ayudó a despsicologizar, nos hizo un poquito más morales la ética o no. Durante la pandemia, el encierro y la evolución de la epidemia que todavía no ha acabado. Me parecía a mí, escribí un artículo en ese sentido cuando había que escribir por internet, que nos podemos aplicar un texto muy breve pero muy interesante de Blaise Pascal que se llama Por el buen uso de las enfermedades, ¿no? Un texto lo intercala entre esas críticas a los jesuitas tan feroces que hace y de alguna forma dice que la enfermedad nos puede facilitar uno de los remedios contra los mayores males que nos ocurren, que es el no saber estar tranquilinos en una habitación y esa necesidad de buscar pues, distracciones, de buscar placeres fuera de esa habitación, ¿no? Que ante una enfermedad los dos procesos, uno que es el buen uso de las enfermedades, requiere concentrarse, y otro, que sería el mal uso de las enfermedades, lamentarse y disiparse, ¿no? De entrar en uno mismo, discernir qué necesidades son reales de nuestra vida cotidiana de las que no lo son, qué asuntos son importantes. De alguna forma sería el buen uso de las enfermedades. La pandemia que nos transformó a todos en puercoespines, en gentes que todavía tenemos que distanciarnos como estamos aquí o ponernos mascarilla para no hacernos daño y a la vez nos hiela, ¿no? Nos hiela la sangre, podía ser un buen periodo para hacer ese buen uso de la enfermedad. ¿Fue así? Pues yo creo que lamentablemente no. Fue lamentable el que todavía no seamos capaces de hacer la visión moral de lo que reveló la pandemia. Vivimos en una sociedad que ese proceso en el que los deberes con los mayores han desaparecido completamente hace como invisibles esos espacios de encierro donde los condenamos a vivir, ¿no? Los miles y miles de pacientes no, de internados viejos que viven hoy en asilos, en residencias, durante la pandemia fueron carne de muerte, ¿no? Y que están viviendo realmente una vejez que no es la suya, es el doble de la vejez, es la vejez filtrada por el encierro y que de alguna forma les condenó a unas muertes que no eran las suyas. Si no hubiesen estado en ese encierro, realmente no hubiese habido esa potencia de muerte, ¿no? Eso fue cuando me presentabas y pensaba yo, ¿qué me hizo a mí ser antipsiquiatra o militar en aquello? Pues literalmente eso, llegar a los manicomios y ver que aquello no tenía mucho que ver
con la psicopatología que me había enseñado López Ibor y que se parecía bastante a los cuarteles y a las cárceles que yo había frecuentado en el antifranquismo. Con los viejos, esa conmoción que no producen, ¿no? Esa que sigan encerrados, que hoy se ha muerto, mañana se va a morir, pasado se va a morir, de unas muertes que de no estar allí no se producirían, y que no suponga aquel grito de Mayo, aquel de abajo los muros de los asilos, ¿no? Nadie grita, son personajes invisibles. Forman, de hecho, uno de los mayores industrias de los focos de empleo, pero que nadie haya sentido ese escándalo por los pobres entre los pobres, que ese crepúsculo del deber haya inducido a eso. Me parece que no hemos hecho un buen uso de las enfermedades, en ese sentido de ver a quién perjudicó. En el otro espectro, y con eso termino porque no me gusta pasarme de los tiempos, sería el de los jóvenes, ¿no? Hace unos años gritaron en Portugal, hace bastantes años, contra la rebeldía que iba a generar el precariado, ¿no? Por ahí algunos amigos que saben que no lo soñé, ¿no? Gritábamos, precarios, no, gritaban, yo ya no era precario, precarios nos hicisteis, rebeldes nos tendréis, ¿no? Yo creo que el precariado, por el contrario, no ha hecho rebeldes, sino que ha hecho sumisos, ¿no? Y quejicas y salida de la crisis, el mal uso de las enfermedades, me parece que se ejemplifica en ese espectro, ¿no? De salir de la pandemia buscando diversión, lo contrario de lo que decía Blas Pascal y quejumbrosidad, en un reportaje que hacía el Colorín del País la última semana, que expresa un poco las necesidades de los jóvenes, ¿no? Dice una de las entrevistadas, una tal María Casado, que representa un poco a la totalidad de ese precariado. La pandemia está empezando a dar visibilidad a los problemas de salud mental, explica Marta. Lo hablamos entre nosotros porque nos afecta mucho. Ya eso nos afectaba antes de la COVID, pero ahora más. Tenemos ataques de pánico, ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, estrés. Añade, ir al psicólogo debería estar subvencionado por la sanidad pública, señala Pablo. Muchos de mis amigos van al psicólogo y los que no van es porque no se lo pueden pagar, pero también deberían facilitarse y enseñarse esas prácticas desde el colegio, una cultura hilada con la psicología y con lo humano. Nos ahogamos y no se dan cuenta, añade otra. Reclama, por favor, que deje de ser un tabú la psicoterapia como lo era para nuestros padres, ¿no? De alguna forma salimos de la crisis con esos dos extremos, ¿no? De la población. Quejumbrosidad y como la única solución es ir al psicólogo, no juntarnos en las calles, tratar un poco de que ese precario. Y parece que la subvención por parte de la administración también va a ir en ese sentido. ¿Qué soluciones? Pues bueno, está muy bien todo esto, hay que volver al mundo del deber, pero eso es posible y con eso termino de verdad. ¿Qué modelo nos propondría usted? ¿No? Sería la pregunta que me podríais hacer inmediatamente. Si no vamos al psicólogo, si no tomamos pastillas, este sufrimiento, porque yo no niego que el sufrimiento sea real, que esta sociedad provoque esa especie de malaria urbana, eso que dice esa chica, lo que pasa es que no se llama así, ¿no? Simplemente eso que llama estrés o fobia o ataque de pánico, son etiquetas para la adversidad que se nos cuela por todos los lados, ¿no? Que se nos mete debajo de la piel, que nos inunda por todos los lados. Eso es la verdad, ¿no? Me parece que es imposible ese mandato de gozad malditos y que la búsqueda es otro de los problemas. ¿Qué sería? Yo creo que recuperar el deber, y pongo 3 ejemplos y me callo, os juro que me callo, de cómo sería ese mundo. Es que antes de toda ética se necesita una comunidad, ¿no? Sin comunidad, efectivamente, el
superyo es de alguna forma un elemento perseguidor, ¿no? Y 3 ejemplos un poquitín sería el modelo que yo vería, esa neocreación de la comunidad. Uno de los libros que me influyó en estos tratados es Tras la virtud, ¿no? Ese texto de Mackintosh de que no vivimos esperando a los bárbaros, sino que los bárbaros que ya han triunfado y que las virtudes han desaparecido completamente de nuestro mundo y que solo se pueden cultivar desde pequeños grupos, sería un poco el modelo que yo tendría de enfrentar ese sufrimiento. 3 ejemplos os decía. Después de los atentados de Atocha, cuando llegaban a los hospitales en medio de aquel horror, se les preguntaba lo que discutimos aquí, cura o psicólogo, ¿no? Mejoraron más los del cura, porque los que de psicólogos se encontraron con ese problema de que no tenían los mismos valores e incluso muchos psicólogos tuvieron que ser atendidos luego del burnout que les produjo aquel acontecimiento. Pero un pequeño grupo de voluntarios encabezados por Amador Sabater, que escribió un libro muy interesante sobre el tema, empezó a juntarse sin más, sin psicólogos y sin más, para tratar de elaborar el sufrimiento, de elaborar aquellas adversidades y aquellos horrores. Y escuchaban nosotros, hacían una paella en la sierra, empezaron, de alguna forma tejieron solidaridades de aquel horror, y persistieron muchísimos años, y ese grupo se nutría de los que iban al psicólogo y les cambiaba, porque el psicólogo iba de vacaciones o el psiquiatra, ¿no?, cambiaba de casos, y en cambio aquel grupo pervivía, ¿no? De alguna forma ese sería un poquito el modelo, ¿no?, ante un duelo que es parecido a otro, ¿no? Ahora, cuando hay hace ya bastantes años, cuando hay alguna catástrofe como esa de los atentados, pero no solo de los atentados, se hace un proceso de elaboración del duelo completamente psicologizado, ¿no? Se dice, expresa, toma una manzanilla o un orfidal, llora, no sé, algunas experiencias de los que han tenido sus intervenciones psicológicas me resultaban tremendas, ¿no? En un naufragio que hubo hace unos años en la Costa da Muerte, también, tras la muerte de 12 o 13 o 14 pescadores, reunieron a las familias en una especie de polideportivo y aplicaron el modelo de intervención en crisis. Primera fase del duelo, expresarlo, patatín y patatán. Pero curiosamente aquellos gallegos se fugaron del polideportivo donde estaban y se fueron a donde siempre habían ido, donde solían aparecer los cadáveres, los hombres con orujo y a blasfemar contra las mujeres, a rezar el rosario como habían hecho toda la vida, y de nuevo fue una elaboración del duelo basado en su grupo natural, ¿no?, en no psicologizar su grupo natural. Quien mejor teorizó eso, y lo dejamos ahí, son desde luego los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, los padres fundadores de Alcohólicos Anónimos, expresan muy bien eso, ¿no? Son 2 ricos norteamericanos, muy ricos, médicos que recorren toda la psiquiatría mundial, ¿no? Y pues escriben con mucha gracia, ¿no?, las respuestas. Uno le dice, no, es metabolismo, estás jodido porque no, tu metabolismo pide alcohol. Va un psicoanalista muy famoso y dice, no, lo que tenéis en realidad son impulsos homosexuales que con el vino, por eso luego os juntáis a cantar Asturias Patria Querida. Cuando se cansan de todo ese larguísimo proceso, deciden crear un grupo de autoayuda, y en ese grupo de autoayuda van tejiendo de nuevo no solo una ética muy particular, esas oraciones que rezan y eso, sino que descubren cosas, ¿no?, que los psiquiatría académica, aquellos que les decían lo del metabolismo, que es que todos podemos beber, pero el que es alcohólico que no puede aprender a beber, que ese impulso a aprender que tiene que dejar de beber, ¿no? Y desarrollan una epistemología es bastante sistémico, eso sí lo podrían conceptualizar bien los sistémicos. Ese sería ese mundo, ¿no?, que yo creo que podía despsiquiatrizar, despsicologizar, recobrar otra vez ese mundo, ¿no?, ese mundo de los deberes para con los mayores, ese mundo del respeto hacia nosotros, que era un poco lo que os quería comentar. Y nada más, y muchas gracias por atenderme tanto tiempo.